Nuevamente, gracias a los torneos de titulados, hemos podido disfrutar de una partida fantástica entre los grandes maestros José Martínez Alcántara, el genio peruano que ahora representa a México, y el norteamericano Hikaru Nakamura, que como ustedes ya saben, el día de mañana 4 de abril inicia su participación en el torneo de candidatos. Y es que, bueno, posiblemente Nakamura usó estos dos torneos de titulados como último precalentamiento para ese importante torneo en el cual, bueno, algunos dicen que es el gran favorito. Sin embargo, bueno, prepárense para ver una partida sumamente emocionante hasta el final y con golpes tácticos brillantes en donde estos jugadores no se guardaron absolutamente nada. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el super gran maestro Hikaru Nakamura respondía con D5, una defensa escandinava, poco habitual en la élite, pero bueno, ya sabemos que Nakamura juega de todo. E por D5 de José Martínez, dama por D5 de Nakamura, caballo F3, dama A5, alfil E2, C5 y enroque. Y bueno, aquí ya podemos ver por qué la escandinava no es tan popular, ¿no? Y es que mientras que la blanca ya desarrollaron el alfil, el caballo y se enrocaron, las negras apenas ya han movido la dama y un peón a C5. Así que la ventaja de desarrollo blanca es evidente. Nakamura juega caballo C6, comienza su desarrollo, C3 por parte de Martínez, alfil F5, D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4 y torre D8. Las negras comienzan a atacar aquí a la dama blanca, sin embargo siguen con desventaja en el desarrollo, porque aún le falta desarrollar todo su flanco de rey y enrocar. Y al jugar la torre a D8, automáticamente ya las negras no se pueden enrocar largo. José Martínez decide jugar dama C4, ubicando muy bien aquí a su dama. A6 por parte de Hikaru Nakamura, que quizá planea jugar B5. Pero ahora Martínez juega dama B3 y las blancas comienzan a tener la iniciativa, ¿no? Y es que ya empiezan a crear amenazas. Se amenaza dama por B7. Nakamura decide defender con dama C7, también con la idea de reubicar en una mejor casilla a su dama. Alfil E3 por parte de Martínez, que continúa con la iniciativa, ahora amenazando alfil B6 con una enfilada. Torre de 7 por parte de Naka, que se ve obligado nuevamente a mover la torre. Y ahora Martínez juega caballo A3, una jugada que se ve lógica, ¿no? Desarrollo para quizá ubicar la casilla, ocupar la casilla C4. Sin embargo, era mejor aquí directamente alfil B6. Tras dama C8 y caballo A3, fíjense que ya las blancas han logrado ocupar la casilla B6 y bueno, sencillamente ahora es hora de colocar las torres en buenas casillas y quizá el caballo pueda ir a C4. Pero bueno, tras la jugada caballo A3, caballo F6 por parte de Nakamura, que inicia su desarrollo del flanco de rey. Y bueno, Martínez decide jugar torre a D1. Posiblemente el plan es eliminar una de las piezas activas de las negras, ¿no? Sin embargo, era mejor caballo C4, buscando esa casilla importante de B6. Si caballo D5 para defender y atacar el alfil, pues viene caballo B6 atacando la torre. Y si caballo por, alfil por, y bueno, las blancas aquí están muy bien. Tras torre A de 1 directamente, Nakamura jugó alfil E4, que aparentemente no era la mejor opción. Aquí E5 parece interesante para darle salida rápidamente al alfil y en un caso extremo cambiarlo por el caballo si es que este empieza a molestar de más. Ahora tras alfil E4, torre por D7 de Martínez, caballo por D7 de Nakamura y dama C4. Fíjense que, bueno, las blancas confían en que tras los cambios se van a quedar en una mejor posición gracias a que tienen ventaja de desarrollo. Sin embargo, ya sin damas en el tablero, quizá las cosas no sean tan peligrosas para Nakamura. Por eso el norteamericano decide jugar dama por dama, caballo por de parte de José Martínez, E6 de Hikaru para poder desarrollar su alfil, torre de 1 por parte de Martínez, alfil de 5 para bloquear la acción también de la torre, caballo a 5, las blancas comienzan a poner más presión sobre el punto B7 y ahora Nakamura juega alfil E7. Parece que esta jugada es un error aunque se ve lógica desarrollando una pieza. Pero lo mejor quizá era alfil C5, buscando la simplificación. Tras alfil por y caballo por, bueno, ya las blancas tienen menos ventaja, ¿no? De hecho, las negras hasta pueden jugar rey E7 y no tienen la necesidad de enrocar. Dejan al rey en el centro preparándose para un final. En cambio, tras alfil E7, Martínez jugó C4. La idea de esta jugada es intentar aprovechar que el caballo está allí medio débil en D7. Alfil E4 por parte de Hikaru Nakamura y ahora Martínez jugó A3. Esta jugada sí que no era la mejor aquí, ¿no? Lo correcto era alfil D3
buscando cambiar el alfil, que quizás es la mejor pieza de las negras. En caso de alfil por, viene torre por, las negras no pueden enrocar porque el caballo está en el aire. Y si B6 para defender al peón de B7, pues entonces caballo C6. Y fíjense cómo las piezas blancas están invadiendo el terreno de las negras. Ahora, tras la jugada 3, Nakamura jugó alfil de 8 atacando el caballo. Y bueno, José Martínez decide jugar torre de 4 también atacando el alfil. A ver si de repente se queda con la pareja de alfiles. Nakamura no lo permite, juega F5 sosteniendo el alfil. Y ahora, bueno, aquí José Martínez toma una decisión bastante arriesgada, pero muy valiente, ¿no? Y es que juega torre por E4. Según la máquina, una jugada correcta, ¿no? Creando complicaciones en la posición. Otra jugada normal hubiese sido caballo B3, sencillamente defendiendo el caballo. En caso de E5 viene torre de 2, pero quizá las negras ya están bastante bien aquí, ¿no? Los peones bien ubicados, las piezas más o menos activas. Y como les digo, ¿no? El rey puede venir a E7, que no tiene ningún problema. En cambio, tras torre por sacrificio de calidad, F por E4 de Nakamura, caballo por B7 de Martínez, alfil C7 y ahora C5. Bueno, aquí el sacrificio está justificado, ¿no? Las blancas tienen 3 peones contra 1 en el flanco de dama. Las negras tienen 4 contra 3 en el flanco de rey, es decir, las blancas tienen un peón de más, pero las negras tienen mala estructura, ¿no? Así que pues están mejor aquí las blancas. De hecho, lo correcto era B4 directamente para intentar crear un peón pasado. Tras C5, Nakamura decide jugar A5, que tampoco es la mejor opción, ¿no? Ya esta posición es compleja. Lo más correcto era caballo B8 para intentar venir a C6. Tras B4 directamente viene rey D7 y bueno, cuidado porque el rey también está ayudando a defender. Ahora, tras A5, José Martínez jugó B4, A por B4 y A por B4. Y se puede ahora sí notar fácilmente la compensación de las blancas. Son 2 peones completamente libres y apoyados por una pareja de alfiles brutal, ¿no? La posición negra aquí es sumamente delicada. Nakamura decide jugar rey E7 y ahora Martínez juega C6, quizá un tanto apresurado aquí, ¿no? Era mejor B5. Los peones están bien defendidos, como les dije, por la pareja de alfiles. En caso de torre B8 atacando el caballo, viene C6. Y si caballo B6, caballo C5, ¿no? Amenazando jugadas como caballo A6, caballo por alfil, alfil por caballo. Y bueno, la situación aquí de las negras parece crítica. Pero tras la jugada C6 directamente, caballo B6 por parte de Hikaru Nakamura, alfil C5 de Martínez, rey F6, caballo D6 y caballo D5. Por supuesto, aquí las negras no pueden jugar alfil por caballo porque la pareja de alfiles sería demasiado fuerte. Caballo por E4 por parte de José Martínez, rey E5 y caballo D2. Ojo que José Martínez ahora tiene 2 peones en compensación por la calidad y además totalmente libres. Lo que pasa es que no es difícil movilizarlos tampoco. De hecho, aquí Nakamura se equivoca nuevamente y juega torre A8. Parece que era mejor torre B8 para mantener a raya los peones, ¿no? Si caballo F3, viene rey F6, B5 y torre A8, ¿no? Y bueno, posición difícil, ¿no? Se amenaza quizá un mate. Tras G3 puede venir torre A2 atacando el alfil. Y bueno, no es nada fácil esto. Pero tras la jugada torre A8, Martínez juega G3, obviamente evitando el tema del mate pasillo. Caballo C3 por parte de Nakamura atacando el alfil. Y ahora Martínez decide jugar alfil D3, tras lo cual, según la máquina, se iguala la posición, pero esto es muy complicado. Aquí lo correcto para mantener una buena ventaja era jugar F4, y es que ahora el rey tiene ciertos problemas, ¿no? En caso de rey F5, ojo, no se puede ir a F6 porque vendría un jaque y alfil por caballo, ¿no? Vendría alfil D3, y si rey G4, entonces alfil C4 atacando el peón. Si rey F5 para defender, viene B5 y los peones avanzan. El rey aquí en una situación medio complicada. El caballo podría venir a F3 con un jaque en D4. Así que esto sería clara ventaja por parte de las blancas. Ahora, tras la jugada alfil D3, rey D5 por parte de Hikaru Nakamura, alfil C4 jaque de José Martínez y rey por C6. Ya tras esta captura, quizá las negras logran descansar, ¿no? Porque no son 2, sino solamente un peón libre el que le queda a las piezas blancas. Por supuesto, Martínez se come el peón D6, sigue con 2 peones a cambio de la calidad. Y aunque aquí, bueno, curiosamente era mejor quizá alfil D4 para tras caballo D5 comerse el de G7, tal vez porque el de E6 es más débil que el de G7, ¿no? Pero bueno, tras alfil por E6, alfil D6 de Hikaru Nakamura, caballo B3, alfil por C5 y caballo por C5. Otro momento importante aquí en la posición de las negras, y es que
Además de deshacerse de los dos peones libres, también logran deshacerse de la pareja de alfiles blanca, lo que ya deja con mucha menos fuerza al peón de B5. Sin embargo, esto debería seguir igualado. Torre A1 por parte de Nakamura, rey G2 de José Martínez, torre B1, caballo D3 defendiendo, rey D6, alfil G8, H6 y alfil H7. Parece que Martínez quiere lograr una posición sumamente defensiva, ¿no? De momento el alfil defiende el caballo y este defiende el peón de B4. Sin embargo, es difícil que este peón se pueda seguir defendiendo. Torre B3 por parte de Hikaru Nakamura, alfil G8 de Martínez, torre B1, alfil H7 y caballo B5. Probablemente Nakamura quiere ir por el peón. Ojo, ¿por qué no caballo de 5? Interesante, ¿no? H4 y ahora caballo por, ¿no? Quizá aquí se entra en un final en donde pues las negras no van a poder ganar, ¿no? Por eso quizá Nakamura no quiere entrar en esta posición. Tras caballo por y torre por es muy difícil ganar este final en donde las blancas tienen un peón en compensación por la calidad. Por eso quizá Nakamura quiere darle vueltas a la posición, H4 por parte de Martínez, caballo D4, H5, torre B3 y alfil G6. Ahora el alfil bien defendido por el peón, el alfil defiende el caballo defiende el peón, caballo C6 por parte de Hikaru Nakamura y bueno, Martínez juega caballo C5. Posiblemente era mejor aquí jugar F3 esperando el cambio, ¿no? En caso de caballo por peón, bueno, ya vimos que este final es muy difícil de ganar. Y en caso, por ejemplo, de una jugada como caballo E5, pues viene caballo por, rey por, B5, torre por y de nuevo un final complicado, ¿no? Aquí esto probablemente iba a ser tablas. Pero tras caballo C5, bueno, Nakamura ve una oportunidad, ¿no? Torre por B4, mantiene su caballo y su torre. Caballo E4 por parte de Martínez, rey E7, caballo C3 y torre C4. Fíjense que, bueno, aquí las negras pueden marear mejor con la torre y el caballo. Caballo D5 jaque, rey F8, caballo E3, torre A4, caballo D5, caballo E5 y alfil F5. Obviamente las blancas no quieren perder su alfil, ¿no? El final de torre contra caballo es más fácil de jugar para las negras. Torre A5, caballo E3, rey F7, alfil E4, caballo D7, alfil G6 jaque, rey E7 y F4. Martínez empieza a avanzar, ¿no? La partida debería estar todavía igualada. Caballo F6 por parte de Hikaru Nakamura, que ataca el peón de H5. Y ahora Martínez comete el error decisivo de esta partida, y es que el peruano juega caballo F5. Básicamente con este jaque del aficionado, podríamos decir, las blancas se ponen en Zugzwang, ¿no? Y es que lo correcto era jugar G4 defendiendo el importante peón de H5. En caso de torre A3 viene rey F2 y bueno, aquí es difícil que las negras puedan ganar con una posición tan defensiva como la que tiene el blanco. El problema de caballo F5 es que Nakamura jugó rey F8 y ahora le toca jugar a las piezas en blancas que tienen graves problemas. Se amenaza caballo por H5 y si alfil por torre por F5. Si se quita el caballo viene caballo por H5 y ya no es posible G4 por caballo por G4, ¿no? Prácticamente aquí en Zugzwang José Martínez que decide jugar caballo D4 entregando el peón. De una u otra forma se iba a caer. Caballo por H5 por parte del peruano, caballo E6, perdón, del norteamericano, caballo E6 del peruano, rey G8, rey H3, caballo F6, alfil C2, torre A3 y alfil F5. Este final sí se gana, ¿no? Último error aquí del peruano. Aquí lo correcto era caballo D4 para intentar aguantar y tras caballo H5, rey H4. El problema de alfil F5 es que, bueno, Nakamura jugó caballo H5, ¿no? Nakamura no perdona. Amenaza al peón de G3, también hay temas sobre el peón de F4, rey G4 por parte de José Martínez, caballo por G3 de Hikaru, que ahora tiene calidad y peón de más. Y tras alfil G6 y caballo E2, José Martínez decidió abandonar porque está perdido, ¿no? Como le dije, es calidad y peón de menos. Aquí, por ejemplo, tras rey F5, es difícil que las blancas consigan una remate, ¿no? El alfil y el caballo no son suficientes. Y tras torre G3, por ejemplo, y alfil H5, vendría torre E3. Poco a poco aquí las negras van a marear, se van a quedar con el peón o van a empezar a aprovechar el peón libre de H. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente fantástico el sacrificio de calidad por parte de José Martínez, aunque después no pudo concretarlo, ¿no? Y allí pudieron ver una muestra de cómo es capaz de defenderse Hikaru Nakamura en posiciones bastante complicadas. Veremos el desempeño de Naka en el torneo de candidatos. ¿Será que se arriesga a jugar alguna escandinava en una de las partidas? Personalmente no lo creo, no creo que va muy bien preparado con otro tipo de aperturas, pero bueno, quién sabe, ¿no? Nakamura es Nakamura.
De momento, si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas las partidas que se nos vienen en el próximo torneo de candidatos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en los próximos videos.